Durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado se gestó la llamada Revolución Nacionalista. Un nacionalismo tergiversado por la decadencia izquierdista que buscaba la forma de disfrazar una vez más sus engañosos maniqueos de poder para dar el gran salto hacia el socialismo. Fue precisamente durante esta época que un hecho sin precedentes tuvo lugar. Arqueólogos y antropólogos hallaron hasta lo que el día de hoy es el más grande de los misterios de nuestra historia imperial peruana, las célebres momias rubias. Momias que por orden del general fueron quemadas, para evitar teorías disparatadas según Velasco de los enemigos reaccionarios. Pero, para suerte de la verdad, estas volvieron a aparecer en Ica, Cusco y más recientemente, en Moche. Era obvio que, ante tal hecho, la ciencia quedara completamente muda. ¿Cómo explicar la presencia de momias rubias, de 1,80 m de alto y cuya estructura ósea dista mucho de la del hombre andino, y lo más curioso? ¿Por qué solo la aristocracia presentaba estas características particulares? Estas misteriosas momias siguieron apareciendo después de la dictadura desesperando a los científicos. Momias rubias en Chilca, a unos 70 kilómetros al sur de Lima, cuyos rasgos occidentales nórdicos para ser exactos, eran más que evidentes. Según una nota de prensa que hizo un reportaje acerca de este hecho, muchas fueron las teorías o explicaciones lanzadas por especialistas, quedando descartadas la mayoría. El Dr. C. Urteaga, encargado de la investigación, calificó este hallazgo como desesperante. Las momias rubias son 5. Una de ellas tiene barba rojiza. La otra pertenece a un niño. 2 son de hombre y la otra es la famosa gringa que diera a conocer profusamente la prensa local. Pero aún no ha aparecido la comunicación científica que el Dr. Urteaga prepara con los resultados de sus investigaciones y las noticias han sido presentadas fragmentariamente y muchas veces de manera confusa. La gringa parece haber sido un hermoso ejemplar humano. Por lo menos para nuestro criterio occidental de belleza. Está más próxima a las modelos alemanas que hace poco nos visitaron que de cualquier modelo maravilloso de esplendor nativo. La gringa tiene pómulos delicados, frente alta sin la menor saliencia superciliar, un rostro agudo y fino rodeado de una espesa cabellera dorada. Y la cabellera es dorada, las experiencias realizadas permiten desvirtuar de antemano toda insinuación o hipótesis contraria. La gringa se encontró junto a otras momias que tenían alrededor de 700 años de antigüedad. La idea de que pudiera tratarse de una muerta posterior a la conquista fue descartada. En las momias rubias se encontraron las tarjetas de identificación de los chancas. Es decir, láminas de oro y plata envueltas en algodón que los indígenas colocaban seguramente por algún principio ritual en las bocas de sus muertos. La idea de que los cabellos podían haber adquirido un tinte pálido o rojizo por efecto de la decoloración por hallarse en la intemperie, también fue descartada. Las solos rubios, encontrados dentro de los fardos funerarios tenían la misma coloración de los que habían permanecido en la intemperie. La idea de que fueran cabelleras canosas se dejó de lado al encontrar la momia del niño. Pero de cualquier forma y por rigor científico se hicieron las siguientes pruebas. Otra refutación se agregó ante el hallazgo de una momia adulta, de cabello rojizo, con canas. Se compararon los cabellos de estas momias con otras de cabello negro y con cabellos y canas de sujetos indígenas de la actualidad. Los cabellos rubios se revelaron ante el microscopio como mucho más delgados y finos. Los cabellos canosos de sujetos de pelo negro tenían el eje central aún negro, rodeado de pigmento blanco. El eje central de las momias no era negro. Las cabelleras de las momias rubias, para terminar, y a diferencia de las otras, no tenían ni piojos ni liendres de ninguna clase. Por la riqueza de las envolturas parecían pertenecer a personajes de clase elevada. Durante la década de los 60, un antropólogo francés y famoso llamado Jacques de Mello, naturalizado argentino después de la Segunda Guerra Mundial, aseguraba que los imperios de América, México y Perú tenían una poderosa influencia nórdica, aseverando que la presencia vikinga en América fue muchísimo anterior a la llegada de Colón a estas tierras. De Mello parte del mismo hecho que usa Gavin Mencien para demostrar la llegada de los chinos a América en su libro 1421 The Year China Discovered the World Bantam Book, London 2002 a 2003, la de la existencia en Europa, antes de los descubrimientos de Colón, de mapas en los que se dibujaba el continente americano. El francés, además de confirmar la hipótesis de Mencien,
asegura que la presencia del hombre blanco en América es anterior a Colón. El antropólogo, quien dirigió el Instituto de Ciencias del Hombre en Buenos Aires desde 1968 hasta 1989, año de su muerte, explica primeramente cómo se fue dando el acercamiento de los escandinavos a Norteamérica, que los vikingos llamaron Vinland, la tierra de la vid, en Norteamérica. La presencia de europeos en América precolombina parece confirmarse con la presencia de numerosas figuras mitológicas, grupos indios blancos, según los documentos que se reseñan en el libro. Mellu compara asimismo las religiones y asegura encontrar elementos del cristianismo en las religiones de Centroamérica y del Perú, así como la influencia de mitos nórdicos en las creencias de estos pueblos. Sin duda para muchos, estas teorías resultarán descabelladas y para los extremistas antitradicionales una conspiración para acallarlos. Pero nada más fuera de la realidad. En el Perú existen leyendas impresionantes que nos llevan a pensar que la teoría formulada por Mellu y las pruebas halladas son en realidad algo más que relatos fantásticos de tribus desaparecidas. La leyenda de Viracocha y Nailam, aquellos dioses que llegaron en grandes naves, altos, fornidos, blancos y barbados con cabellos como el sol, fueron siempre un hecho aislado para la cultura moderna y el cientifismo que se queda callado ante las pruebas. Pero si para el lector esto es impresionante, más impresionantes fueron los hallazgos realizados en las tumbas reales incas. La aristocracia inca se diferenciaba claramente de la plebe, tanto en su categoría espiritual, sacerdotal, guerrera, como en sus atuendos. Pues otra interrogante que la ciencia no ha podido explicar son las famosas runas incas. En las vestimentas de la aristocracia inca pueden verse claramente motivos rúnicos, los mismos que son parte esencial de la mitología nórdica. Es muy probable que las antiguas leyendas de dioses blancos o viracochas sean de hecho una realidad de la presencia vikinga en América. La comunidad de Chachapoyas en Perú, comunidad que también formó parte del Imperio Inca, las personas de este sitio se distinguen por sus facciones claramente caucásicas. Este hecho sorprendió a los incas y a los mismísimos españoles, como leeremos a continuación en las crónicas escritas por Cieza de León. Son los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por serlo, y por su gentileza muchas de ellas merecieron ser de los incas y ser llevadas a los templos del sol. Andan vestidas ellas y sus maridos con ropas de lana y por las cabezas solían ponerse yautos, que son señal que traen para ser conocidas en todas partes. Incluso el afamado Inca Garcilaso de la Vega los describe como hombres de piel rosada, ojos claros y cabellos rubios. No olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campana, para que cuando suba más contenido se te avise. Hasta la próxima.